Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo han estado? Bien, bien. ¿Cómo va esa terminación de semestre bajo la modalidad semipresencial virtual? ¿Cómo van? ¿Todo en orden? Puede ser incluso el día de mañana, podría ser esta semana, ¿no? Porque yo hoy separo muy... Bueno, ¿cómo les fue con nuestro ejercicio? Están todos calladitos. Por ahí alguno ya me mandó el ejercicio, ya tiene sus décimas para el final porque lo hizo bien. Si lo realizaron, ¿qué dudas tienen sobre el tema? Yo voy cargando aquí. Bueno, Profe, igual entonces, vamos a revisar el sí, ejercicio. claro, la idea es que lo vamos a realizar aquí, pero la idea es que vamos a hacer algo más que le digo, más amplio, porque la idea no es estancarnos, porque ya, entre comillas, en calendario académico, pues nosotros terminaríamos clases en esta semana, pero nos falta algunos temitas por abordar, entonces vamos a ir avanzando. ¿Listo? Entonces, venga, yo me devuelvo aquí en la presentación y ya la proyecto para que nos devolvamos acá. Bueno, no olviden dejar constancia de su asistencia en el chat, ¿no? Listo. Entonces estábamos analizando el escenario de el despido sin justa causa. Habíamos puesto un ejercicio, ¿ya? Solo una persona de ustedes, muy juicioso, me lo mandó esta tarde para que lo revisara a ver cómo le había ido. El ejercicio estaba bien hecho, pues. Entonces vamos a trabajar bajo ese ejercicio. Entonces, ¿cuál era el propósito? Que ustedes revisaran el tema, pues que quedara claro un ejercicio de liquidación. Más sin embargo, hoy vamos a abordar otros temitas que me interesan, digamos, los vamos a abordar desde el punto de vista práctico hoy de manera rápida. Eh, el viernes de manera también muy breve vamos a analizar el sustento, digamos, normativo y de derecho, ¿ya? Para entrar ya en otros temas que son importantes abordar. Y el día viernes les pido por favor la participación de todos. Ustedes saben, esta semana hay un ejercicio de evaluación docente, ¿ya? Nos han pedido diligenciar unos formatos específicos frente a lo que es una evaluación, digamos, general por parte. Entonces, el día viernes vamos a hacer ese encuentro acá nosotros para efectos de recoger los datos que ustedes me brinden sobre el desarrollo del semestre, sobre todo del corte, pues, ¿no? Entonces, los convoco, pues, para que el día viernes, por favor, asistan todos y puedan participar de ese escenario que vamos a plantear ese día, esa discusión. Bueno, entonces, volviendo sobre nuestro tema, ya habíamos propuesto que Juliana se vinculaba el día 6 de abril del 2015 mediante contrato a término indefinido al cargo de supervisor con un salario de 4.630.000 pesos. Sin embargo, el día 2 de marzo del 2020, Juliana le comunicaba a su empleador que había contraído esta enfermedad del COVID-19, razón por la cual le comunica que es despedida por haber contraído enfermedad altamente contagiosa. Entonces, la primera pregunta que debíamos resolver nosotros aquí era si es un despido justo o injusto. Y los escucho. A ver, ¿ustedes qué consideraron? ¿Es justo o injusto el despido?
No se peleen. Profe, es injusto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es algo de fuerza mayor, o sea, no, sí es algo externo que no, pues que no depende de uno, sino que es una pandemia ahorita a nivel mundial y que es una situación de, pues, de salud que no está en manos de uno, ¿sí? Sino que está presente en muchas partes. Ya, pero recuerden que había una causal. Digamos, cuando nosotros hagamos una pregunta, desde el punto de vista, digamos, de lo que debe ser la respuesta, desde el punto de vista, digamos, normativo, recordemos que nos decía que una causal de despido con justa causa era una enfermedad contagiosa y crónica del trabajador. Pero nosotros dijimos que había un requisito para poder despedir a un trabajador por estos temas. ¿Cuál era ese requisito? Que no se puede recuperar. Bueno, pero ese era el caso, digamos, en el que la persona iba a ser mandada cuando ya había tenido una incapacidad superior a 180 días y que la enviábamos pues a dos situaciones. Si se iba a recuperar, pues tenían que aguantarle la incapacidad por el tiempo que sea hasta que se recupere. Y si no, pues tendrían que mandarla a calificación de invalidez para efectos de determinar si se hace acreedora o no una pensión. Pero ¿cuál es el requisito principal? Yo les dije, ¿qué pasa para que pueda operar este tema? ¿Cuál es el requisito esencial? Yo los dije acá. ¿Nadie se acuerda? O sea, mire lo que dice la norma. Yo puedo despedir a un trabajador. Cuénteme, a ver, ¿quién habló? Yo les dije, miren, es causal de despido, una enfermedad contagiosa y crónica del trabajador, primero, que no tenga carácter de profesional, lógicamente, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exima al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. Y nosotros dijimos, listo, pueda que un trabajador tenga una enfermedad contagiosa o crónica, o una enfermedad ya que lo incapacite por más de 180 días. Pero hablamos de un requisito contenido en esta norma, ¿ya? Y en eso no se le pueden olvidar ustedes. Permiso del Ministerio del Trabajo, ¿ya? En consecuencia, en nuestro caso, ¿dónde estamos? En nuestro caso, pues, no se extrae que el empleador haya pedido previamente permiso al Ministerio del Trabajo para poderla despedir. En consecuencia, ese despido es, ¿ya?, injustificado. Listo. Ahora nos lleva a determinar cuál es la tabla de indemnización. Ya nos dice que es un contrato a término indefinido, pero ¿cuál es la tabla que le aplica? ¿Para salarios inferiores a 10 salarios mínimos o para salarios superiores a 10 salarios mínimos? ¿Cuál es la tabla? Inferiores. Eso sí. Entonces, ¿cuál es la base de liquidación? O sea, ¿cuántos días por el primer año? ¿Cuántos días por el siguiente año o proporcionalmente por fracción? 20. Exacto. ¿Y por el primer año? 30. Exactamente. Listo. Entonces, lo vamos a hacer aquí. Yo lo tengo resuelto, digamos, para que analicemos que es sencillo. Entonces, recuerden, inicialmente, siempre que ustedes vayan a hacer una liquidación, los extremos laborales. ¿Cuáles son los extremos laborales? Esos que usted identifica aquí. Fecha de inicio. ¿Ya? Y fecha de finalización. Recordemos que cuando es un contrato a término indefinido, la fecha de inicio también tiene que agregarse a la fecha
determinación material y la fecha en la cual terminó el contrato. ¿Listo? Entonces, fecha de inicio empezó el 6 de abril del 2015, fecha de finalización 2 de marzo del 2020. Entonces, yo procedo a hacer la correspondiente resta. Entonces, 2020, 0302 menos 2015, 0406. Entonces, aquí vemos que se complejiza un poco la operación, pero bueno, es muy sencillo para poderlo sacar. Entonces, dijimos aquí no me pueden dar valores negativos. En consecuencia, yo debo ¿ya? Pedirle inicialmente a este 3 un mes. Como lo que estoy restando es días, entonces lo convertiré a días. 30 días. Entonces, 2 más 30, 32 días. 32 menos 6 me da ya 26. Dijimos, siempre le sumo 1 porque es el día que se pierde en la resta. Y esto me da un total de 27 días. Hasta ahí, claro, ¿no es verdad? En la resta de las fechas. Sí, señor. Listo, pero acá tengo otro problema igual. ¿Ya? Porque aquí le quité 1, entonces me quedaron 2 meses. Entonces 2 menos 4 tampoco voy a poder hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Le pido un año de este 2020 acá. ¿Ya? Le pido un año. Como lo que estoy restando es meses, entonces paso ese año a meses. Disculparán ahí estos números chuecos. Listo, entonces 12 más 2, 14. ¿Vale? 14 menos 2, ya, perdón, 14 menos 4 que tengo acá, me da 10 meses. Entonces repito, aquí tenía 2 meses, no le puedo restar 4, le pido 12 meses de este año, me queda 14 meses, 14 menos 4, 10. Esto lo multiplico por 30 porque lo debo pasar a días y me queda en 300 días. Ahora, ya, debo proceder a restar los años. Como aquí le quité un año, entonces me queda en 2019. 2019 menos 2015 me da 4 años. Estos años los debo pasar a días. Entonces, estos días los multiplico por 360, estos años los multiplico por 360 y eso me da 1440. En total, esta persona entre el 6 de abril del 2015 y el 2 de marzo del 2020 laboró 1767 días. ¿Listo? Lo hemos pasado a días para no tener ningún tipo de problema. ¿Vale? Bueno. Ahora, ya tenemos los días que corresponden a lo trabajado. Vamos a proceder a aplicar esa tabla. Entonces nos dijo que por el primer año de servicio, ¿cuánto era? ¿Cuántos días eran de indemnización? 30. Eso, entonces 30 días, ya lo tenemos liquidado. Restamos 1767, le quitamos 360 días. ¿Por qué hacemos esta resta? Porque estos 360 días ya están liquidados por ley. La norma me dice, por periodos iguales o inferiores ya a un año, cuando el contrato es a término fijo, siempre serán 30 días cuando ese contrato es inferior a 10 salarios mínimos. En consecuencia, por estos 30 días ya está liquidado. Entonces, ¿cuánto es los días que me resta liquidar? 1407 días. ¿Qué nos dice la norma? Y me devuelvo acá. Perdóname. Listo, me dice, por cada año subsiguiente, 20 días y proporcionalmente por fracción.
Entonces lo que hacemos es aplicar una regla de 3. ¿Ya? ¿Y qué nos dice la regla de 3? Permítame. ¿Qué me dice la regla de 3? Si por un año me dan 20, por 360 días me dan 20, ¿cuánto me dan por 1407? Procedemos a hacer la operación. Entonces, 1407 por 20 dividido entre 360 me da un total de 78,16 días. ¿Ya? Correspondiente a 1407 días de trabajo. En total, la indemnización es los 30 días del primer año de servicio y los 78,16 días correspondientes a los siguientes años y la fracción. ¿Por qué los siguientes años y la fracción? Porque esta persona trabajó ya aproximadamente 4 años, 10 meses, 27 días. ¿Ya? Exactamente, mejor dicho. No aproximadamente, sino exactamente. En consecuencia, por 3 años, 10 meses y 27 días le corresponde 78,16. ¿Por qué por 3 años? Porque el primer año ya está tasado por ley para un valor de 30 días de salario. En total me da 108,16 días de salario. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí, profe. Ahora vamos a pasar esto a pesos. ¿Ya? Entonces, sencillo. Si por 30 días, que es igual a un mes, me pagan 4.630.000, ¿cuánto por esos 108,16? Entonces, hago la regla de 3, 108,16 por 4.630.000 dividido entre 30, y esto me da 16.692.693. ¿Listo? Entonces, la indemnización de esta persona, ya que se vinculó en un contrato a término fijo, pero fue despedida de manera injusta, entonces, ¿ya? Le corresponde solo por indemnización de despido injusto 16.692.693 pesos. ¿Queda claro entonces? ¿O hay una duda o alguna duda sobre ese punto? Sobre el tema de la liquidación. Realmente saber identificar qué regla le corresponde, si es de mayor o menor, y de allí ya aplicar exclusivamente la resta de las fechas y las proporciones correspondientes. ¿Qué dudas tienen sobre este punto? Profe, vamos a hacer Ninguna, profe. ¿Cómo dice? vamos a hacer el taller de la anterior clase. No, ya lo hicimos. Ah, Ya. Sí, vale, vale. Sí. La idea era que lo revisamos acá, pero vamos a avanzar, digamos, para que no se nos vaya el tiempo, porque la intención es que el ejercicio que hagamos, lo hagamos acá en clase como hicimos la vez pasada. ¿Listo? Entonces, bueno, vengan, hago aquí una pequeña modificación. Profe, una pregunta. Después de la empresa Cuénteme. haber pagado la indemnización, ¿ya queda, por así decirlo, blindada frente a cualquier tipo de demanda? Sí, eso vamos a hablar ahorita cuando hablemos el tema de la indemnización moratoria, ¿ya? Y los deberes que hay de pagar ese tema. Pero la pregunta es muy interesante y se la voy a contestar de una vez. ¿Por qué? Resulta que, bueno, usted se me anticipa el tema, pero es importante que lo charlemos. Y para eso me voy a pasar a otra presentación. Permítame un segundo. Listo. No, si era lo que continuaba acá. Bueno. ¿Existe, yo les pregunto a ustedes, un término para pagar la liquidación?
¿Qué les han dicho a ustedes? ¿O qué conocen de la experiencia? ¿O qué piensan? ¿Cuánto se puede demorar un empleador en pagar la liquidación? Creo que sí, sí existe una fecha límite, pero la verdad no estoy segura de cuándo es. No, pero ¿cuánto más o menos uno pensaría que es la fecha? Eh, 6 meses. No sé, la verdad. Ujú. ¿Quién más? A ver. ¿Qué han escuchado? Otra, No se le escuchó, Gabriela. que puede ser también un acuerdo entre las partes. Ujú. Bueno, ¿quién más? Porque eso hay cualquier cantidad de mitos que ustedes no se imaginan sobre este tema. Y en eso sí es mi deber, pues, apagar esos mitos. Hay una realidad cierta y es que generalmente las empresas, pues, hacen sus pagos de nómina a final del mes, de acuerdo, pues, con los ingresos y las cosas que sucedan normalmente en el desarrollo de algún negocio. Sobre ese punto debemos recordar que, pues si bien en los manejos de nómina, ¿ya? Uno difiere el pago de una liquidación o el pago de cualquier emolumento laboral al final del mes para poder erogarlo en una sola pago, ¿ya? Sobre todo cuando lo hacemos en cuentas bancarias. Entonces nosotros ya hacemos un convenio con el banco y el banco nos da una plataforma para poder pagar directamente y que llegue a cada cuenta del trabajador. Bueno, todo el ejercicio contable y administrativo en el pago de la nómina, pues es de advertirles que la norma es clarísima y nos dice que al finalizar la relación laboral, es decir, en el momento mismo de la terminación, el empleador debe pagarle al trabajador todos y cada uno de los emolumentos, digamos, salarios, prestaciones sociales, vacaciones, liquidaciones, indemnizaciones que le deba en ese mismo momento. Es decir, que no existe plazo legal, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede allí? Entonces, habría que evaluar un tema concreto, que es la buena o la mala fe del empleador en ese pago. ¿Por qué? Porque si yo no le pago a mi trabajador o mi ex trabajador todo lo que le debo en el momento en que lo voy a despedir, sea con justa o sin justa causa, me va a correr lo que se denomina la indemnización moratoria o mal llamada salarios caídos, ¿ya? ¿Y qué son los salarios caídos? Pues esos intereses, digámoslo así, por no pagar a tiempo la indemnización o la liquidación. Y es una indemnización cuantiosa. ¿Por qué? Porque nos dice que es un día de salario por cada día de atraso. ¿Qué significa esto? Que por cada día que se demore el empleador en pagar, correrá un día de salario. Y esto puede ser eterno. ¿Por qué? Aquí nos pone de presente la norma dos situaciones, o tres, pues, en últimas. Que si yo le quedo debiendo a mi trabajador la liquidación y él devenga un salario mínimo o hasta un salario mínimo, pues le operará una sanción moratoria, ¿ya? De un día de salario por cada día de atraso por el término que me demore en pagar. Sin embargo, cuando el trabajador gana más de un salario mínimo, ¿ya? Lo que se procederá es al que esa misma sanción de un día de salario por cada un día de atraso prosperará, pero únicamente por 24 meses, salvo que el trabajador presente demanda. ¿Por qué? Porque si el trabajador presenta la demanda y la demanda la presenta antes de los 24 meses siguientes a la terminación del contrato, se seguirá causando una indemnización moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de atraso. Es decir, que si yo gano 10 millones de pesos y se me demoran 10 meses en pagarme, pues esa indemnización moratoria será equivalente a 100 millones de pesos. O sea, es una situación bien gravosa para la empresa cuando no paga a tiempo.
Ahora, si el trabajador no presenta la demanda, después del mes 25 le va a correr es un interés bancario corriente. Yo entiendo que ustedes tuvieron que haber visto algo del tema de finanzas. Yo sobre este punto no voy a profundizar, pero el interés bancario corriente tiene que ver concretamente con un interés que establece la Superintendencia Financiera de Colombia cada 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a partir del mes 25 yo tengo que hacer una liquidación trimestral, ¿ya? de intereses por el tiempo que se demore el pago de la liquidación. Entonces, claro, es mucho menor el interés que este de acá, porque acá es el valor de un salario. Ya les estoy dando la proporción. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta de esta indemnización? Que esta indemnización pues no opera de manera automática ni tampoco es inexorable, es decir, yo me puedo zafar de ella. ¿Qué es lo que debe demostrar el trabajador? La mala fe patronal, es decir, que el empleador no le quiso pagar. ¿Por qué? Porque no se le dio la gana, y perdónenme la expresión, ¿ya? Porque sencillamente, si el trabajador demuestra que fue mala fe patronal, pues evidentemente, ¿qué sucederá? Automáticamente lo va a condenar. Y siempre es así, una indemnización no pasa de unos 5 o 6 millones de pesos o máximo 10 millones de pesos con todo lo que le deben, pero la indemnización moratoria o salarios caídos siempre llega a 40, 50 millones de pesos de acuerdo con el tiempo que haya pasado entre la terminación del contrato y la fecha de la sentencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo insisto, entonces yo me gano 1 millón de pesos, ¿ya? Me terminan el contrato el 31 de mayo y no me pagan sino hasta enero del año que sigue. Entonces, ¿cuántos meses han corrido? ¿No? 5 meses, pues 7 meses de indemnización moratoria son 7 millones de pesos respecto de una indemnización que pudo haber sido mucho más bajita. ¿Vale? Y importante de esto, ¿ya? Que requiere demanda. No es que vaya a operar automáticamente. ¿Por qué? Porque debe demostrarse la mala fe patronal. Pero además vale la pena decirlos porque acá nos hicieron una observación y que es bastante válida, ¿ya? ¿Qué pasa si el trabajador no va a reclamar la indemnización? ¿Ya? Porque eso es lo que muchas veces pasa y está pasando en este momento con el tema de las suspensiones de los contratos. Entonces, ¿qué sucede? Se suspendió un contrato, pero nosotros vemos que definitivamente si no lo terminamos es preferible pagar la indemnización y no ganarnos un proceso laboral posteriormente. Y le digo, venga, le voy a pagar. Y el trabajador no va porque dice, no, ¿para qué le recibo la indemnización si luego me quedo sin trabajo? Más bien me espero. En ese escenario es el peor para el empleador y en ese caso el empleador tiene una obligación que es ir y pagar ante un juzgado, constituir un título judicial y le van a dar un número de cuenta y usted paga en el banco agrario lo que cree que le debe al trabajador y se lo paga. Entonces usted salda responsabilidad por lo que pueda suceder de ahí en adelante. Si usted le está debiendo, le pagó menos de lo legal, pues ya el trabajador presentará su reclamación para que le paguen el excedente, pero ya no opera la mala fe porque el empleador demostró que pese a haber citado al trabajador para pagarle, este no fue y él se vio en la obligación de constituir el título judicial. Y para ese trabajador va a ser más complicado porque primero tiene que ir al juzgado a solicitar la autorización y con esa autorización irse al banco agrario a hacer fila a que le paguen lo que le pudieron haber pagado directamente el empleador. ¿Listo? Entonces, primer mito desmentido, no existe fecha alguna, es al momento mismo. Las empresas grandes, las empresas serias, por ejemplo, uno se da cuenta que en el momento mismo que le pasan la carta de despido, le pasan automáticamente la carta de indemnización, la liquidación. Si uno está de acuerdo, la firma y automáticamente ahí acepta que le pagan en el corte de la nómina o en tantos días. Ya, ese es el escenario. Pero si no le pasan eso y es de mala fe, porque a veces hay empleadores que no pagan la indemnización, pues que me demande, ¿ya?
Entonces, en ese caso, les toca obligatoriamente ir a constituir el título, porque si no, por cada día de atraso se va a constituir una multa de un día de salario. ¿Listo? Entonces, si pasan 10 meses, 24 meses, y si es menos de un salario mínimo, pues mucho más, y si le ponen la demanda, eso va a seguir cursando eternamente. ¿Queda claro? Profe, una pregunta. Digamos, en el caso de que el trabajador no quiere recibir la indemnización o la liquidación, por así decirlo. No es lo mismo, pero digamos en ese caso, que no quiere recibir ni indemnización ni liquidación. Eso Eh, lo... Ajá, cuénteme. ¿La empresa puede consignarlo a la cuenta del Sí, trabajador? eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? No directamente a la cuenta del trabajador, sino ir a constituir el título judicial. Eso es lo que les estoy explicando. Entonces, ¿cómo se hace? El empleador va ante un juez laboral en la oficina judicial, en el Palacio de Justicia, y le dice, vengo a pagarle la liquidación laboral a este señor. Ahí le van a dar un número de cuenta y un número, ¿ya? Y le dicen, listo, haga la solicitud de pago por consignación, páguele al trabajador en esta cuenta y se constituye un título judicial, que eso únicamente se constituye en el Banco Agrario, en ninguna otra parte hay títulos judiciales. Y con eso el empleador salva, ¿ya? La responsabilidad. Le puede pagar en la cuenta, pero corre el riesgo, ¿ya?, de que diga luego que es de mala fe que le consignó y quedaría todo sujeto a la liquidación. En cambio, si usted se la paga en el título judicial, ya no hay controversia sobre ese pago. Entonces, en caso de que usted le hubiera quedado debiendo algo, un excedente, pues solo le pagará el excedente, pero ya no habrá controversia sobre lo demás. Es una forma de librar responsabilidad. Lógicamente, lo propio es que la empresa convoque al trabajador, lo cite y le diga, venga, le pago la liquidación y le firme pues el paz y salvo correspondiente. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno. Bueno, todos los demás, claro, el tema de indemnización moratoria. Bueno. Ahora vamos a entrar en un tema que es bastante interesante, que tiene que ver con las prestaciones sociales a cargo del empleador. Entonces, cuando hablamos del sistema de seguridad social, la seguridad social como tal tiene dos vertientes, ¿ya? Unas prestaciones sociales a cargo del empleador y unas prestaciones sociales a cargo del Estado, con, digamos, cotización o respaldo o aseguramiento del empleador. La mayoría de ellas están a favor del, digamos, están a cargo del empleador, pero hay otras que hay, digamos, correspondencia entre empleador y Estado para poder cubrir esas obligaciones. Entonces, hay unas obligaciones a cargo del sistema de seguridad social y otras a cargo directamente del empleador. Hay varias, vamos a hablar exclusivamente de estas 6, enunciarlas y nos vamos a concentrar en 2 de ellas. Primero, el tema de las cesantías. ¿Y qué son las cesantías? Pues son un auxilio que está obligado a constituir el empleador en favor del trabajador con el propósito de garantizar que cuando se acabe la relación laboral, ese trabajador tenga una suma de dinero con cual subsistir. Por eso se llaman cesantías. Es una protección para cuando uno queda cesante en el trabajo, deja de trabajar. En consecuencia, pues es un escenario en el cual nosotros ahorramos en favor de un trabajador para que en el momento en que él salga de la empresa por cualquier causa, tenga una plática con qué sobrevivir. ¿Listo? Mientras se vuelve a ubicar laboralmente. Podemos decir que actualmente existen o coexisten 2 regímenes de cesantías, ¿ya?, que son las cesantías retroactivas, pero esto ya es para las personas que están en proceso de jubilación, ¿ya? Y son muy poquitas, digamos, las que están en ese caso.
Generalmente los docentes del sector oficial que ya llevaban al 28 de diciembre de 1990 más de 10 años en sus cargos, es decir, que a la fecha pues llevan una cantidad de años considerable laborando. Bueno, entonces vengan, hagamos el cálculo de cuánto tendrán que estar laborando a la fecha. Ya tienen que llevar más de 30 años trabajando. No, sí, más de 40 años diríamos trabajando, que sería ya unos casos muy, muy especiales, pues, ¿no? No, ya las demás personas que ya llevan más de 40 años ya están jubiladas. Luego viene la prima de servicios, que es una prestación social bastante importante también, que tuvo una naturaleza especial de la cual vamos a hablar más adelante. El auxilio de transporte, ¿ya? Que es un auxilio que se le otorga a los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que consiste en una suma de dinero establecida por el Estado, ¿ya? Para efectos de aliviar la carga de transporte de la casa de habitación a la empresa y viceversa. ¿Cuál es el requisito objetivo? Que el trabajador viva a más de 1000 metros de la ubicación de la empresa. Si vive al lado de la empresa, pues sencillamente no tiene derecho a este auxilio. Hoy hay debate sobre este punto porque se dice que como todo el mundo está trabajando desde la casa, no hay derecho al auxilio de transporte. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta ese punto. El subsidio familiar es una carga de prestacional que tiene que ver con unos aportes que en genérico se hace a la caja de compensación, puntualmente el 4% del valor de la nómina, que conlleva a que se le brinden al trabajador unas sumas de dinero, servicios, capacitaciones, bueno, una serie de servicios, vamos a decirle, bienes y servicios tendiente a aliviar la carga de sostenimiento de la familia. En este caso, quienes acceden al subsidio familiar por vía obligatoria son aquellas personas que devengan hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, no nos olvidemos, el auxilio de transporte, 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, subsidio familiar hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las vacaciones es más que una prestación social, un descanso obligatorio, pero se ha clasificado muchas veces como prestación social en la medida de lo que busca es proteger el descanso. Ya dijimos, no la plata, sino el descanso. Sobre eso hablaremos en otra clase, pero vamos a decir por encima que son 15 días hábiles de descanso por cada día, por cada año de trabajo. ¿Listo? ¿Y por qué digo que son hábiles? Porque cuando se disfrutan exclusivamente hábiles, ¿ya? Y se pagan de manera anticipada, es un salario anticipado. Entonces, por eso es cuando uno va a salir a vacaciones y tiene la posibilidad de escoger la fecha, busca una fecha donde haya muchos festivos, porque allí pues se va a incrementar el tiempo de vacaciones. Sobre eso ya hablaremos más adelante. Vamos a decir nomás que cuando se pagan, se compensan las vacaciones, ahí sí se pagan exclusivamente el número de días que establece la norma, que son 15. Y la dotación de calzado y vestido de labor, que tiene que ver con un auxilio también que le brinde el empleador al trabajador de una dotación de ropa de vestir y calzado para que vaya a trabajar. ¿Vale? Porque no sería justo imponerle la carga al trabajador de que vaya y desgaste su ropa en la empresa. Por eso, toda empresa debe garantizar el tema de la dotación y calzado y vestido de labor. Aquí hay que advertir que, aunque ya lo habíamos hecho, que es diferente, totalmente diferente a lo que tiene que ver con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, es decir, que los elementos de protección del trabajador para evitarle riesgos o para evitarle accidentes o enfermedades laborales, pues eso no se entiende como dotaciones aparte, es diferente. No van a decir que ahora entonces, porque estamos en esta situación, el traje de bioseguridad, los tapabocas, las gafas y los guantes constituyen dotación de calzado y vestido de labor y por ahí se salen por la tangente. No, eso no es dotación de calzado y vestido de labor.
Eso está, digamos, reglamentado dentro del sistema de riesgos laborales. ¿Vale? Entonces son varias prestaciones que las podemos ver rápidamente, pero nos vamos a concentrar en estas dos que tienen que ver con una liquidación que es importante tener en cuenta. Listo. Entonces vamos a hablar de las cesantías. ¿Qué son las cesantías? Y ya lo hemos dicho, las cesantías son un auxilio que busca proteger al trabajador para cuando termine su relación de trabajo, ¿ya? Cuando quede cesante. En consecuencia, ¿ya? Aquí se hace necesario identificar los regímenes que existen. Antes de la Ley 50 de 1990, es importante que tengan en cuenta, antes de la Ley 50 de 1990 existía una norma en el Código Sustantivo del Trabajo que nos decía que las cesantías eran de 1 mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción, la cual se liquidaba con base al último salario devengado. ¿Qué significa esto? Que si yo llevaba 20 años en la empresa, ¿ya? O 30 años en la empresa, supongamos que 30 años, porque la mayoría de personas que recibieron esto y llevaban harto tiempo, pues eran las que se beneficiaban más. Entonces, ¿cómo se manejaba esta situación? La persona ingresó como mensajero, por ejemplo, a la empresa. Y ahí fue ascendiendo, estudió, mejoró, pasó a asistencial, luego a técnico, luego a profesional senior, luego a un cargo directivo, luego a un cargo de vicepresidencia, y bueno, digamos que llegó a un tope alto. Empezó por allá en los años 70 ganándose 200 pesos y para la entrada, digamos, vamos a decirlo, para el año de 1990 llegó a ganarse unos 2 millones de pesos, que para esa época era harta plata, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedía? Si trabajó 30 años y ganó 2 millones de pesos el último año, entonces esas cesantías retroactivas para cuando él ya se iba a jubilar equivalían a 60 millones de pesos en esa fecha. Eran sumas supremamente cuantiosas. En consecuencia, pues, para las empresas que no eran ordenadas, que no hacían las apropiaciones pertinentes, las reservas para poder pagar esas cesantías de sus trabajadores que llevaban harto tiempo, pues se generó un grave problema porque si yo empecé con 3 trabajadores, por ejemplo, luego la empresa creció, pasó a 5, a 6 trabajadores, y pasaron 30 años y ellos siguieron allí en la empresa, pues si se me jubilaban juntos o en un mismo año me tocaba sacar a mí por cada uno, suponiendo 30, 50, 60 millones de pesos. Y si yo no hacía las reservas, guardaba juiciosamente los aportes para tener esas cesantías en una cuenta que me genere intereses, pues finalmente me podía terminar quebrando el pago de unas cesantías. Para evitar eso, entonces la Ley 50 del 90 implementó el régimen de cesantías anualizadas. Solo que en esa época, en esta época de la retroactiva, pues la plata de las cesantías la guardaba la empresa, la trabajaba la empresa, en consecuencia las utilidades de esa plata, llámese en intereses o réditos por tener y poner a mover esa plata, pues se las quedaba ¿quién? El empleador. Eso es lo importante que ustedes comprendan para entender la diferencia. Entonces, supongamos que soy una empresa ordenada. Yo sé que le tengo que pagar 1 mes de salario por cada año de servicios y a la medida que avance, pues tendré que incrementar esas apropiaciones. Entonces, yo soy juicioso y empecé a hacer un ahorro ya como empleador para pagar esas cesantías, pues al final, cuando el trabajador se iba, no me daba tan duro. Completaba lo que tuviera que completar y pagaba, pero esa plata yo la tuve en un ahorro que me generaba intereses, ¿verdad? O la puse a trabajar, o la puse en una fiducia y eso me generó unas utilidades, es decir, que la plata
Nunca salió de mi patrimonio como empleador y yo la pude elaborar, trabajar, producir. Ahora no. A partir del año del 28 de diciembre de 1990 entró en vigencia esta anualizada, que es la que conocemos hoy en día. Y es que ahora nos pagan anualmente. El valor es el mismo, pero el pago de las cesantías se hace año tras año. ¿Cómo así? Se liquidan a 31 de diciembre de cada año y se pagan hasta máximo el 14 de febrero en el fondo de cesantías que elija el trabajador. ¿Ya? Entonces, esa platica pasó de estar en las arcas de la empresa a entrar al sistema financiero. Lógicamente, el sistema financiero le saca mucho más réditos que un empleador o que un trabajador. ¿Por qué? Porque esa plata la prestan a intereses altos y generan pues toda esa cantidad de utilidades. Para compensar esto dijeron, no, pues le vamos a pagar intereses legales al trabajador. Pero estos, ¿quién los paga? El empleador. El empleador tiene que pagar unos intereses legales del 12% anual por tener las cesantías un año y pagarlas a final del periodo. Entonces, una compensación entre comillas, digamos, entre lo que era el régimen retroactivo y lo que es el régimen de hoy anualizado. Entonces, ¿cuánto le vamos a pagar año tras año al trabajador? Un salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción. ¿Hasta cuándo tenemos para pagar? Hasta el 14 de febrero y lo liquidamos al 31 de diciembre. Así haya trabajado menos de un año. ¿Listo? Ah, es que empezó en junio. Entonces, le hago la liquidación proporcional al tiempo de servicio. ¿Qué pasa si llega el 15 de febrero y no me han pagado las cesantías? Empieza a generarse otra sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo. O sea, genera otro tipo de sanción. Esta sanción tampoco opera de manera directa, necesita declaración de un juez, pero es importante tenerla en cuenta. ¿Listo? Y nos dice ya que en caso de que salario variable, digamos, es aquel que durante los últimos 3 meses ha tenido fluctuaciones, así ha sido diferente, pues se liquida con el promedio del tiempo trabajado o del último año de servicio. ¿Ya? Entonces, si resulta que una persona ganó 1 millón en octubre, 1.200.000 en noviembre y 1.300.000 en diciembre, entonces yo tengo que hacer un promedio del último año y sobre ese promedio pagar la cesantía. Bueno, entonces queda claro, consiste entonces en un mes de salario por cada año de servicio, que se paga anualmente hasta el 14 de febrero del año siguiente. ¿Listo? Ahora vamos a ver cuál es la fórmula. Bueno, aquí vamos a hacer una apreciación. ¿Para qué yo puedo o cuándo me pagan a mí las cesantías? Los pagos de las cesantías pueden ser parciales o definitivos. Definitivos, pues lógicamente cuando se termina el contrato. Se me termina el contrato, deben pagarme las cesantías. Si ya me la consignaron en el fondo de cesantías, pues yo debo ir allá y hacer una solicitud. Pero, eventualmente, yo puedo retirar parcialmente o totalmente las cesantías para unos fines establecidos en la ley. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando soy llamado a prestar servicio militar. ¿Y qué sucedía cuando uno era llamado a prestar servicio militar? ¿Ustedes recuerdan qué era que sucedía? ¿Qué pasaba con el contrato? ¿Se suspendía? Eso, entonces, si se suspende el contrato de trabajo por prestar el servicio militar, tiene el trabajador el derecho a reclamar las cesantías. O para pago parcial o adquisición de vivienda, construcción de vivienda, mejora de vivienda,
o pago de hipotecas, yo puedo pedir que me paguen anticipadamente las cesantías. Lógicamente, yo no puedo ni siquiera comprometer las cesantías en ninguna otra situación, porque pues la idea es eso, que me sirvan en caso de que yo me quede sin empleo, pero yo las puedo afectar para el pago ¿de qué? De este tipo de objetos, ¿ya? También para garantizar un crédito hipotecario, cuando sea o tenga que ver con vivienda, digamos, de la casa, el apartamento donde yo esté viviendo. O nos dicen también para financiar por concepto de matrículas del trabajador, su cónyuge, compañera permanente y sus hijos en entidades de educación superior reconocidas por el Estado. ¿Qué significa esto? Que ese trabajador también puede sacar las cesantías parciales o totales para pagar, digamos, el estudio de sus hijos, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o las matrículas propias o las de sus hijos. ¿Listo? Tener en cuenta eso. O sea, solo para esto yo podría sacarlas antes de la terminación del contrato. ¿Cómo se liquidan? Las fórmulas son bien sencillas. Lo importante es identificar ya cuál es la base de liquidación. Y nos dice la norma que la base de liquidación es todo aquello que constituya salario. Entonces, si una persona gana un salario mínimo, pero adicionalmente trabaja unos domingos y trabaja unas horas extras, entonces la base de liquidación será, ¿ya?, lo que ganó por horas extras, lo que ganó por trabajo dominical y el salario, ¿ya? Y además nos dice la norma, si el trabajador devenga hasta 2 salarios mínimos, para la liquidación se tendrá en cuenta el auxilio de transporte. Es decir, que tendré que sumarle más encima el auxilio de transporte. Digamos, ya veremos un ejercicio concreto para irnos, digamos, a verificar ese punto. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Salario con todos los factores salariales, ¿ya? En caso de que sea variable, pues con ese promedio del último año, por los días laborados dividido entre 360. Y los intereses a las cesantías se liquidan de la siguiente manera. El valor de las cesantías, y aquí hago una precisión, digamos, el resultado de esto es lo que va aquí, ¿ya? El valor de las cesantías por días laborados por 0.12. ¿Por qué 0.12? Porque es el valor de los intereses a las cesantías, ¿ya? 12% anual. Dividido entre 360. Entonces, vuelvo y repito. Las cesantías es salario por días laborados por 300, dividido entre 360. Y el valor de los intereses a las cesantías es el valor de las cesantías, o sea, el resultado de esta operación por días laborados por 0,12, dividido entre 360. Aquí es importante hacer una aclaración porque ustedes vieron algo de nómina. Ahí les dicen que lo hagan por un porcentaje del 8 punto ni sé qué, ya mensualmente. Pero eso es un aproximado para efectos de hacer el aprovisionamiento mensual para el pago de las cesantías. ¿Listo? Mensual. Eso, digamos, nos sirve para hacer la apropiación mensual, pero en caso de que yo la vaya a liquidar, tengo que utilizar las fórmulas legales que estamos viendo acá. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer la liquidación de este mismo caso, suponiendo entonces que esta persona, pues, como dijimos, fue despedida el 2 de marzo del 2020. Se supone en este caso entonces que a ella le pagaron sus cesantías los años pasados en el fondo, que le están debiendo, ¿ya? Es el del último año. Esa sería la diferencia, pues, frente a lo que fueran las retroactivas. Si fueran las retroactivas, entonces tendría que pagarle, recuerden ustedes, cuántos años trabajó. Ya eran 4 años, 10 meses y 27 días. En ese caso, entonces tendrían que pagarle 4 años, 4 salarios, ¿ya? Y hacer la regla de 3 por la proporción de los 10 meses y 26 días.
Pero ya en este caso se supone que el año 2015, el año 2016, el año 2017, 18 y 19 ya se lo pagaron en el fondo. Entonces, en este caso, vamos a proceder a liquidar, digamos, el año 2020. Entonces, ¿cuándo inició el año 2020? Pues el 1 de enero. Lo tenemos acá. 01/01/2020. Y la fecha en la que fue despedida, el 2 de marzo del 2020. Procedemos a hacer la resta. Entonces, en esto no tenemos lío. 2 menos 1, 1. Aquí dijimos siempre sumamos 1, me queda igual el 2. 3 menos 1, ya, de marzo menos enero, me da 2. Lo multiplicamos por 30 porque necesitamos sacarlo en días, 60. 2020 menos 2020 me da 0, 0 días. En consecuencia, ya la totalidad de días laborados en 2020 es de 62 días. Entonces procedo a hacer la regla de 3. ¿Ya? ¿Qué nos dice la regla de 3? Si, en este caso, esta persona no trabaja horas extras ni nada, ¿no? Entonces, por cada 360 días, un día de salario. Un mes de salario, perdón. Entonces procedo a hacer la operación. 4.630.000, que es el salario, por los días laborados, 62, dividido entre 360. Esto me da la suma de 797.388 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por haber trabajado 62 días, tiene derecho a unas cesantías equivalentes a 797.000 pesos. Y vamos a liquidar los intereses a las cesantías. Paso estos 797 acá a la siguiente fórmula y multiplico las cesantías por los días laborados, que son 62, por el 12%, digamos que es el valor de los intereses a las cesantías, dividido entre 360. Y esto me da un valor de 16.479,37 centavos. En consecuencia, pues a esta trabajadora, por el hecho de haberla despedido, ya hay que pagarle proporcionalmente el derecho a las cesantías. Y sobre este punto hay que decirlo que si la persona termina la relación antes de que se cause la obligación de pago, ¿ya? La obligación de pago es liquidarla 31 de diciembre y pagarla hasta el 14 de febrero en el fondo. Como la despiden en marzo, entonces tiene que pagarse directamente en la liquidación, ¿ya? Pagársela en sus manos a la trabajadora. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Hay dudas? ¿Los demás? Bueno, yo les comento algo, ¿no? Yo voy a pasar las listas, pues yo no he hecho reportes personales de listas de asistencia, pero sí voy a pasarlas porque me las está pidiendo el director. Acá yo tengo una aplicación que me va haciendo un conteo de las personas que ingresan, ¿no? Ustedes son más de 30 personas y solo hay 20. Entonces, para que les adviertan a sus compañeros. Bueno. Y ahora vamos a liquidar entonces la prima de servicios. ¿Qué es la prima de servicios? La prima de servicios tiene un componente inicialmente de participación en las utilidades de la empresa. ¿Cómo es esto? Entonces, en Europa empezaron unas empresas, esto se generó, digamos, inicialmente por los empresarios, tomaron la decisión de cada año, cuando salían la liquidación de utilidades, destinar una porción de esas utilidades a darles una prima a los trabajadores en diciembre. Esto se volvió una práctica que luego fue traspolando pues, a distintos escenarios, llegó a Colombia. En Colombia la primera organización que habló de prima de servicios fue la empresa de ferrocarriles de Antioquia, que también trajo esa virtualidad para sus trabajadores y termina entonces conociéndose por las organizaciones sindicales y gremiales de la época y se termina convirtiendo en ya una prestación de carácter obligatorio. ¿Qué significa esto? Que a todo trabajador debe pagársele hoy en día la prima de servicios.
Hasta el año 2016 había unos trabajadores que estaban excluidos de la prima de servicios, que eran los trabajadores del servicio doméstico, ya sean personas que trabajan en oficios varios o como choferes. Esta discriminación llevó, digamos, mucho tiempo porque se decía que la prima de servicios, al tener ese origen de participación en la utilidad de la empresa, pues solo podía ser aplicado a empresas y no ya a familias, ya que tenían trabajadores en sus casas. Entonces, eso generó pues un sesgo de discriminación frente a esos trabajadores, pero Colombia firmó un convenio de la OIT tendiente a eliminar todo tipo de discriminación frente a los trabajadores del servicio doméstico, y a partir del 2016 todo trabajador del servicio doméstico tiene derecho, ¿ya?, a la prima de servicios. ¿Y en qué consiste la prima de servicios? Igualmente, en 30 días de salario por cada año de servicio, solo que cuando el trabajador está activo, pues se pagan en dos instalamentos. 15 días de salario a máximo el 30 de junio, ¿ya?, o el 30 de junio se pagan, y los siguientes 15 días se pagan a más tardar los primeros 20 días del mes de diciembre. Entonces no olviden, 15 días se pagan el 30 de junio y 15 días el día 20 de diciembre. La base de liquidación es la misma, ya que la de las cesantías tiene que ver con todos los elementos salariales, ¿ya? Y si fuera variable el salario, se hace la proporción del último año de servicio. En consecuencia, ¿ya?, ¿qué debo hacer yo? Pagarle al trabajador de la siguiente manera: 15 días si trabajó 6 meses al 30 de junio, 15 días si trabajó todo el año o va a trabajar todo el año a más tardar el 20 de diciembre. Pero si a ese trabajador nunca se le ha pagado así, ¿ya?, o se lo liquida y nunca se le ha pagado prestaciones sociales, entonces la fórmula es la misma de las cesantías. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de las cesantías va a ser igual al de la prima de servicios, en este caso de Julián, ¿vale? Es idéntico, ¿ya? Lo importante es saber que cuando el trabajador no ha superado 6 meses, la fórmula nos cambia, ¿ya? Entonces, salario por días laborados dividido entre 180, ¿ya? Cuando el trabajador lleva menos de 6 meses, digamos, trabajando activo, cuando es para pagarle, ¿ya?, cuando es para pagarle la prestación. Pero acá en este caso decimos que Juliana fue despedida y que no le habían pagado todavía porque no llegamos al 30 de junio. Entonces aplicamos esta fórmula completa, ¿vale? ¿Queda claro el tema de prima de servicios? ¿O dónde se perdieron? Verán que sobre esto vamos a hacer un ejercicio y luego andan perdidos. Profe, ¿qué dijo lo Cuénteme. de los 6 meses? ¿Cómo dice? Dijo algo sobre lo de los 6 meses. O sea, si trabajas solo 6 meses. No, lo que pasa es que, por ejemplo, digamos que ya está activa y... no, pero hagamos otro ejemplo, mejor dicho, ¿ya? Bueno, Una persona ingresa el 1 de mayo, ¿ya?, a trabajar. Gana 1 millón de pesos. ¿Listo? Entonces, yo le voy a pagar... No, la fórmula es la misma. Pierdan cuidado, la fórmula es la misma. Es que hay una fórmula con los 180, pero eso implica dividir el salario. Ahí no me presta atención en ese punto. Entonces, el 30 de junio yo tengo que saber cuánto le voy a pagar. Entonces multiplico. Ya el salario que hemos dicho es 1 millón de pesos por los días laborados. Entró el 1 de mayo a 30 de junio, ¿cuántos meses? Entonces vamos a decir que son 60 días. Por 60 días dividido entre 360. Y eso me da
¿ya? Una prima equivalente a 166, ¿ya? 166.666 pesos. ¿Por qué? Porque solo trabajó, ¿ya? 2 meses de los 6 que tenía para ganarse los primeros 15 días, ¿ya? Entonces, en este caso, solo se gana ese valor, 166. Aquí hay muchas formas de hacer esto porque ustedes saben que en la liquidación, pues el orden de los factores no altera el resultado. Pero finalmente, ya, lo importante es que ustedes tengan claro estas fórmulas, ¿vale? Bueno. ¿Otra duda que sobresalga sobre este punto? ¿No? Bueno, verán, nosotros tenemos que hacer este ejercicio, pero en ese ejercicio se nos va prácticamente toda la sesión, entonces ahorita no alcanzaríamos a hacerlo, pero me gustaría que lo copien y la persona que desea empezarlo a hacer, lo hace, ¿vale? Entonces vamos a leerlo y aquí yo he hecho una especie como de manual, digamos paso a paso, para poder liquidar un caso completo. Ustedes son profesionales, ¿ya? Aspiran lógicamente a unos salarios mucho más altos. Pero resulta que en la vida real, ¿ya? Hay muchas personas que son vinculadas de manera informal. Nuestro departamento de Nariño es ejemplo de lo que es la informalidad laboral, ¿ya? Muchas personas las vinculan por menos de lo que deberían ganar y especialmente pues en los niveles asistenciales se ve mucho más. Y eso se vio agravado mucho más con el tema de los venezolanos, ya con la población venezolana. ¿Por qué? Porque ellos por la necesidad empezaron a regalar su fuerza de trabajo. Entonces encontrábamos administradores de empresas o médicos prestando sus servicios por salarios mucho inferiores a lo que es el salario que normalmente le pagarían a un administrador o médico aquí en Colombia. Entonces, eso generó un caos más grande, pues en ciudades que no son industrializadas como la nuestra. Entonces, el ejemplo que hemos de tomar aquí es el caso de una persona que es contratada como vigilante de un conjunto residencial, ahora que se puso de moda el caso de la señora que la dejaron encerrada en un conjunto residencial y no le dejaban salir, ¿ya? Y que lo contrataron el 1 de enero del 2020 con un salario de 700.000 pesos. Entonces aquí ya tenemos un ítem que tenemos que tener la atención. ¿Listo? ¿Cuánto es el salario mínimo actual? ¿Ya? ¿Y cuánto le están pagando? Entonces ya tenemos un punto. Nos dice su jornada laboral, ¿ya? Durante su jornada laboral trabajó de martes a sábado de 6 a 4 de la tarde, de 6 de la mañana a 4 de la tarde, sin descanso, y todos los domingos de las 4 de la tarde a las 2 de la mañana, descansando lunes y festivos. El día 30 de marzo, Juan es despedido por cuanto desde el día 28 de marzo se lo ve agotado con tos recurrente, por lo cual los vecinos sospechan contagio de SARS-CoV-2 y por lo cual pues se ven en la necesidad de despedirlo. Durante su labor jamás le fue reconocido trabajo nocturno, suplementario, dominical o festivo, ni le fueron reconocidas las prestaciones sociales de ley. Entonces, obligatoriamente vemos la necesidad de empezar a liquidar, digamos, inicialmente, lo que es los salarios dejados de percibir y las horas, ¿ya?, laborales. Las horas que trabajó de trabajo suplementario, ¿vale? Entonces voy a avanzar a los 2 primeros pasos, como para que nos vayamos ubicando en el ejercicio. Y en especial para ver si quedó claro el tema del trabajo suplementario. Entonces, cuando yo tengo una persona que gana menos del salario mínimo, debo partir del hecho de que nadie en Colombia puede ganar menos del salario mínimo. El salario mínimo es un derecho irrenunciable, ¿ya? Irrenunciable.
Ah, pero hay personas que ganan menos del salario mínimo. Sí, pero puede que hay personas que ganan menos del salario mínimo porque trabajan media jornada o una jornada proporcional. Pero en otro caso, digamos, una persona que labore 8 horas al día no podría ganar menos del salario mínimo, en ningún caso. Entonces, el primer paso que tenemos que identificar son los extremos laborales. Ya dijimos, ¿no? Entonces, la persona la despiden el 30 de marzo y inició el 1 de enero. Laboró en concreto 3 meses. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar si el salario es legal. ¿El salario es legal? No, porque el salario legal mínimo para el año 2020 es de 877.803. Aquí, como nos da una cuenta redonda de 90 días, pues es muy fácil. Entonces, yo multiplico 700 por 3, que son los 3 meses que laboró, me da 2.100.000, y multiplico 877.803 por 3 y me da este valor. Sin embargo, yo aquí he hecho las fórmulas para que ustedes las tengan presentes. Entonces, para calcular los salarios devengados totales, pues yo hago la resta correspondiente. Ya esta es fácil porque no tengo que estar pidiendo ni nada de eso. 2020 0330 menos 2020 0101, 3001, ¿ya? Entonces 30 menos 1, 29, le sumo 1, me queda 30, 3 menos 1, 2 meses, lo multiplico por 30, me da 60, en total la persona trabajó 90 días. Entonces, 90 días laborados por el salario devengado dividido entre 30, 2.100.000. Los salarios que debió devengar, 90 días laborados por 877.000 pesos, que es el salario mínimo, dividido entre 30 días, y esto me da 2.633.409. En consecuencia, yo hago la resta, lo que debió ganar versus lo que ganó, y tengo que a esta persona le deben, ¿ya? Le deben 533.409 pesos por concepto de, ¿ya?, excedente del salario mínimo dejado de pagar, ¿vale? Dejado de devengar. Entonces, lo primero es esto, identificar si la persona ganó lo que debía ganar. Pero en estos casos nos podemos encontrar otros escenarios, por ejemplo, ¿ya?, que existe una brecha salarial en la empresa porque a unos les pagan un salario y a otros otro, sin ningún criterio objetivo de discriminación, es decir, que hay discriminación laboral dentro de la empresa. Entonces yo exijo, primero acredito que tengo el mismo puesto, que trabajo en la misma jornada, que tengo las mismas condiciones de idoneidad, ¿ya?, y de eficiencia, y en consecuencia tengo derecho a exigir el excedente del salario que a mí me deberían pagar en condiciones de igualdad, ¿vale? Entonces, tener en cuenta ese primer escenario. Y el segundo paso que tendríamos que hacer es sacar este paso, pero este sí se lo voy a recibir a todos, ¿vale? Entonces me van a mandar esta liquidación, ya, con base en este cuadrito la próxima clase. Lo vamos a hacer a título de quiz. Entonces me van a traer sobre esta base de este ejercicio, digamos, cuántas horas nocturnas, cuántas horas extras nocturnas, cuántas horas dominicales, para poder sacar la base de liquidación de las cesantías, ¿vale? Entonces, por favor, copien bien ese ejercicio, ¿ya?, y me lo presentan con una fotico, me lo envían al chat, o si no ya cargo en la plataforma un enlace para que ustedes lo puedan subir. ¿Listo? Entonces, miren bien. Trabajó de martes a sábado de 6 de la mañana a 4 de la tarde sin descanso, y todos los domingos de 4 de la tarde a 2 de la mañana. ¿No? Para que por favor liquiden el trabajo suplementario. ¿Listo? Utilicen esta cuadrita. Siempre les digo. Entonces, horas semanales, horas mensuales, horas laboradas, y aplican la fórmula. Pues aquí es fácil. ¿Cuántas horas diurnas? Lo multiplico por el número de días, horas
semanales. Lo multiplico por el número de meses, del mes, digamos, horas mensuales, por el número de semanas, me da las horas mensuales, por el número de meses, que en este caso son 3, me da el total de las horas laboradas. Hago el procedimiento y liquido, ¿vale? Y la próxima clase lo trabajamos. ¿Alguna duda? Para el viernes. ¿Ya? Para el viernes porque lo voy a desarrollar en clase, entonces necesito saber allí. Sí, porque me están conectándose muy poquito. Sí, porque para el viernes no. Profe, el procedimiento solo es de cesantía, ¿cierto? De las que gana, de las que le dan, no No, de las no. que le Yo ahorita dan. les estoy diciendo que me liquiden esto nomás. Ah, ya, ok. ¿Ya? Solo me digan cuántas horas semanales, cuántas horas mensuales, cuántas horas los 3 meses, el procedimiento y el resultado. ¿Listo? Bueno, Todos y cada uno. No hay excusa. Y por Dios, ese día los necesito a todos para hacer ese ejercicio de evaluación. ¿Vale? Bueno, yo sé que ustedes son juiciosos, digamos, si no han tenido dificultades con algún docente, pero sí me gustaría que para ese día trajeran concreto todo. ¿Cómo van con las otras materias? ¿Ya terminando, finalizando o todavía en clases? la mayoría estamos con trabajos finales ya. Ya, perfecto. Listo, pues acá como estamos quedados, pues vamos a avanzar todavía hasta la próxima semana. Entonces con ustedes ya fijamos la fecha, ¿no? Del examen. Listo, entonces, bueno, entonces si no hay, digamos, observaciones, no quiero avanzar, nos quedan 10 minuticos, pero porque quedamos ahí cortados y la idea es que avancemos en este punto. Entonces ya les habilito un enlace para que le tomen la fotico y lo carguen, o si no me lo envían uno a uno al WhatsApp, ¿vale? Ya les confirmo entonces cómo lo vamos a hacer con un mensajito a través del representante. ¿Listo? Bueno, entonces, si no tienen dudas, no olviden dejar la constancia de su asistencia en el chat y nos vemos el día viernes, ¿vale? Que tengan buena semana. Hasta luego, profe, gracias. Listo, que estén bien. Tengan muy buena tarde.